En el supermercado, mi nuera susurró con desprecio a los demás: «¡Qué vergüenza tener a esta vieja! Aquí parece la sirvienta». Mi hijo se rió como si fuera una broma inocente. Algunas personas me miraron con lástima, otras con burla. Sentí como la sangre me subía al rostro, como mi dignidad se reducía a polvo frente a todos. Nadie, absolutamente nadie, sabía que yo era la verdadera dueña de ese supermercado. Ese mismo día tomé una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Borré sus nombres del testamento y empecé a preparar mi partida por toda Latinoamérica. Nunca imaginé que a mis 70 años, después de haber trabajado toda una vida criado a un hijo casi sola y sacrificado mis sueños por el bienestar de mi familia, terminaría sintiéndome tan pequeña, tan invisible, como aquella mañana frente a la caja registradora número 4 de aquel supermercado que irónicamente llevaba décadas formando parte de mi historia. Me llamo Isabel Montoya. Nadie en ese lugar lo sabía. Allí solo era la vieja, la suegra molesta, la mujer estorbosa, la que caminaba lento, la que sostenía un bolso viejo, la que respiraba despacio. Pero ese lugar, ese supermercado al que mi nuera acababa de humillarme públicamente, lo conocía mejor que nadie. «Apúrate, Isabel», dijo mi hijo Roberto, sin siquiera mirarme. «No tenemos todo el día». Su tono no era de cariño ni de respeto. Era una orden, como si yo fuera una carga, un objeto que debía moverse más rápido. Caminaba a su lado, tratando de ignorar cómo mi rodilla derecha crujía con cada paso, producto de tantos años, trabajando de pie, en cocinas, en mercados, lavando, cargando cajas, horneando pan antes del amanecer. «¿Podemos comprar helado después, mamá?», preguntó mi nieto Diego desde atrás, mirando su teléfono sin despegar la vista de la pantalla. A ese mamá ya no estaba acostumbrada. Él casi nunca me llamaba así. Su madre se encargaba de recordarle siempre que yo no era su verdadera responsabilidad. «Sí, mi amor», susurré aferrándome a esa pequeña chispa de esperanza que aún tenía. Compramos un poco más tarde, pero la chispa se apagaría muy pronto. Al llegar a la caja, la joven cajera me regaló una sonrisa sincera. «Buenos días, señora, ¿cómo está hoy?». Fue entonces cuando mi nuera Carla se adelantó un paso colocándose justo entre nosotras. «No le hables», dijo en voz baja, pero con intención. «Esa vieja es solo la sirvienta. Es una vergüenza traerla aquí». Mis manos comenzaron a temblar. Podía escuchar el murmullo de otras personas alrededor. Sentí las miradas clavarse en mi espalda como agujas. La cajera quedó paralizada, sin saber si seguir hablándome o ignorarme. Y entonces escuché la risa de mi propio hijo. «Ja, ja, ja, de verdad pareces la criada madre», dijo sin ninguna culpa. Y Diego, con apenas 12 años, repitió lo que escuchaba en casa. «Sí, abuela, eres como la sirvienta». Aquellas palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo sin mango. No por la joven de la caja, no por las personas ajenas, sino por ellos, por la sangre de mi sangre. Durante años me había levantado a las 5 de la mañana para preparar su desayuno. Les planchaba la ropa, cuidaba de Diego. Cuando era un bebé, les pagué la universidad de Roberto, con lo que gané cocinando para eventos y vendiendo dulces en ferias. Yo los había alimentado cuando ni siquiera teníamos dinero suficiente para carne. Y allí estaban ahora, riéndose de mí, despreciándome, como si no fuera nada. Tragué saliva. No lloré, no grité, solo tomé la bolsa de compras y la cargué como tantas veces había cargado sus culpas, su indiferencia, su falta de amor. Mientras íbamos hacia el estacionamiento, Carla hablaba sin dejar de quejarse. «Es que de verdad, Roberto,
Deberías aprender a decirle a tu mamá que se quede en casa. La gente nos mira raro cuando la traes contigo. Y él solo respondió: ya lo sé, pero luego se pone a llorar. Llorar. Ni siquiera recordaba la última vez que había llorado delante de ellos. Había aprendido a callar mis sentimientos como quien guarda un secreto peligroso. En el camino de regreso a casa, nadie volvió a dirigirme la palabra. Yo observaba por la ventana las calles, los árboles, los edificios. Mi propio barrio me parecía lejano, como si ya no perteneciera a ese mundo. En ese silencio pesado comenzaron a surgir las preguntas que cambiarían todo. ¿Cómo permití que me trataran así? ¿En qué momento dejé de ser Isabel para convertirme en un estorbo? ¿Acaso olvidé quién soy realmente? Cuando llegamos a casa, cargué las bolsas y las llevé a la cocina. Carla desapareció en su habitación. Mi hijo se sentó a ver televisión. Nadie me dio las gracias. Nadie preguntó si me sentía bien. Me quedé sola de pie, en medio de la cocina, rodeada por los mismos muebles que yo había comprado con mi esfuerzo. Y entonces, en ese exacto instante, algo despertó dentro de mí. Un recuerdo, un secreto, una verdad que nadie conocía. Subí lentamente a mi habitación. Abrí el viejo armario. Aparté los vestidos que ya casi no usaba. Al fondo, detrás de una pared falsa que yo misma mandé a instalar años atrás, estaba la pequeña caja fuerte. Pasé mis dedos temblorosos por la combinación. Cada número, una memoria de mi pasado. Cuando la puerta metálica se abrió, allí estaban los documentos, las inversiones, las escrituras, las acciones del supermercado donde me habían humillado apenas unas horas antes. Yo no era una vieja inútil, yo no era la sirvienta, yo no era una carga. Yo era, sin que ellos lo supieran, la dueña del lugar donde acababan de burlarse de mí. Y ese fue el momento en que dejé de tener miedo. La caja fuerte seguía abierta frente a mí. Los documentos brillaban bajo la luz amarillenta del pequeño foco de mi habitación, certificados de acciones, títulos de propiedad, estados de cuenta, contratos de inversión firmados hace muchos años. Todos ellos contaban la verdadera historia de mi vida, una historia que incluso yo misma había comenzado a olvidar. Durante casi 5 años, desde que Carla entró en esta casa como la esposa de mi hijo, yo había vivido como una sombra. Me movía sin hacer ruido por los pasillos, pedía permiso para todo, agachaba la cabeza cada vez que alguien levantaba la voz. Y sin embargo, cada uno de esos muros, cada baldosa del piso, cada clavo en la pared había sido pagado por mí. «Es mejor que te quedes en el cuarto de atrás», me dijo Carla el primer día que trajo sus maletas. «La suite principal será más cómoda para nosotros». «No importa», respondí yo una vez más, como tantas veces en mi vida. Y así terminé, en la habitación más pequeña de la casa. Una cama individual, una cómoda vieja, una silla con una pata coja. Nada más. Lo acepté porque creí que eso era el amor: ceder, callar, aguantar. Desde entonces, mi rutina había sido siempre la misma. Me levantaba antes de que saliera el sol. Ponía a hervir el café, cocinaba los huevos, calentaba las tortillas, alistaba el almuerzo de Diego para la escuela. Después barría la casa, lavaba la ropa, planchaba las camisas de mi hijo mientras escuchaba las críticas constantes de su esposa. «Esto está muy duro. ¿No sabes cocinar bien o qué? ¿Otra vez dejaste polvo en la sala? ¿Acaso estás perdiendo la vista? Tu comida ya no sabe como antes, Isabel. Creo que la edad te está afectando». Y yo solo decía: «Sí, hija, lo siento». Pero nunca lo sentí de verdad. Lo que sentía en realidad era un cansancio que me iba apagando poco a poco. Había días
en que apenas reconocía a la mujer que veía al mirarme al espejo. ¿Dónde había quedado aquella mujer fuerte que vendía comida en las fiestas del barrio, que organizaba banquetes enteros para bodas, que levantó su pequeño negocio de catering con sus propias manos? En el pasado, yo era conocida como Doña Isabel, la que cocina para todo el pueblo. Mis empanadas trabajaban en silencio para pagar la escuela de mi hijo. Mis manos amasaban el pan con la misma fuerza con la que construí su futuro. Pero Carla fue eliminando todo eso poco a poco. Primero dijo que era peligroso tener desconocidos entrando a la casa. Luego que mis clientes necesitaban higiene que yo ya no podía garantizar. Después dijo que una mujer de mi edad debía descansar. Y sin darme cuenta, dejé de aceptar pedidos. Cerré las puertas a quienes dependían de mí y quedé encerrada en mi propia prisión. Ni siquiera mi hijo defendió aquello que alguna vez nos salvó del hambre. Mamá, mejor descansa, decía. Ya trabajaste demasiado. Pero trabajar no me cansaba. Lo que me agotaba era sentirme inútil. En la mesa, ahora yo era la última en sentarme. Si quedaba un pedazo de carne más pequeño, era para mí. Si faltaba un vaso, yo bebía en una taza vieja. Si había un lugar incómodo, ese era el mío. Y todos lo aceptaban. Me acostumbré a ser invisible. Caminaba por la casa como un fantasma bueno, útil, silencioso, descartable. Pero esa tarde, frente a la caja fuerte, todo volvió a su lugar dentro de mi mente. Yo no era invisible. Yo había construido mi vida. Yo había tomado decisiones inteligentes cuando nadie más lo hacía. Yo había invertido en aquel supermercado cuando el dueño apenas era un joven inseguro sin dinero para expandirse. Yo confié en aquel negocio cuando nadie más lo hizo. Compré acciones con cualquier peso que me sobraba de mi pequeño negocio. Adquirí terrenos cuando nadie creía en ese barrio. Guardé dinero cuando todos gastaban sin pensar. Y debía ocultarlo, porque al mencionar que había comprado una pequeña propiedad en renta, Carla me miró como si le perteneciera de inmediato. ¿Y por qué no la vendes y nos das el dinero para la escuela de Diego?, propuso sin vergüenza alguna. Desde ese día comprendí que nunca podría mostrar mis cartas. Si ellos creían que no tenía nada, me dejarían en paz. O eso pensé. Pero estaban esperando algo más terrible. Estaban esperando mi final. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cerré la caja fuerte con cuidado, como quien guarda un arma cargada. Me senté en la cama. El silencio era espeso. Afuera escuchaba la risa de Carla por teléfono, planeando un viaje, comprando ropa nueva con el dinero de mi hijo. El dinero que en parte provenía de mí. Y de pronto lo entendí con absoluta claridad. No solo me habían quitado respeto, me habían robado mi dignidad, mi voz, mi historia. Pero todavía no habían ganado. Respiré hondo. Me levanté con una fuerza que creí perdida para siempre. Me miré al espejo y vi en mis ojos algo que no había visto en muchos años. Determinación. Ya no más, Isabel, susurré para mí misma. Y justo cuando decía esas palabras, escuché pasos subiendo lentamente las escaleras. Era Carla. Oye, vieja, dijo sin siquiera tocar la puerta. Se me olvidó decirte, mañana vienen mis amigas a tomar café. Báñate bien para que no apestes la casa. Y mejor ni aparezcas. Sí, qué pena que te vean. Me miró de arriba abajo con desprecio, convencida de que yo no tenía poder sobre nada. No respondí, solo la observé. Por primera vez no vi en ella a una mujer fuerte. Vi a una mujer pequeña, cruel, dependiente, completamente ignorante de quien estaba parada frente a ella. Y por primera vez en mucho tiempo sonreí, porque yo ya sabía lo que ella aún no podía imaginar. La puerta se cerró tras Carla con un golpe seco.
Su perfume barato se quedó flotando en el aire invasivo como todo lo que ella hacía. Durante años, ese aroma había significado dominio, imposición, poder sobre mí. Pero aquella tarde ya no. Por primera vez no bajé la cabeza. Por primera vez sentí que algo había cambiado para siempre. Me acerqué nuevamente al armario. Aparté los vestidos viejos con una calma distinta. La caja fuerte seguía ahí silenciosa, fiel, guardando la verdadera historia de mi vida como una confidente paciente que había esperado décadas a que yo regresara. Giré el pequeño mando metálico. La combinación estaba grabada en mi memoria como un tatuaje invisible, la fecha en que Roberto nació. 14/05/1989. El clic de la cerradura sonó como un suspiro liberado. Dentro no solo había papeles, había decisiones, sacrificios, madrugadas sin dormir, había sueños aplazados y oportunidades que yo misma me había dado cuando nadie más lo hizo. Saqué el fajo de documentos del supermercado. Ahí estaba el nombre, Supermercado La Esperanza, fundado hacía 30 años por don Ernesto, un hombre noble al que yo alimenté cientos de veces con mis guisos cuando apenas podía pagarle el alquiler al local. Isabel, tú sí sabes trabajar, me dijo una vez. Si algún día quieres invertir aquí, este proyecto también es tuyo. Y yo lo hice. Cada semana, después de vender mis empanadas y postres, separaba un pequeño monto. No importaba que fueran 5 pesos o 50. Todo lo guardaba en una cuenta especial. Todo era mi seguro, mi escudo, mi libertad futura. Cuando don Ernesto quiso expandir el negocio y nadie más confió en él, ahí estuve yo. Puse mis ahorros sobre la mesa sin orgullo, sin publicidad. Solo le pedí una cosa. No quiero que nadie lo sepa, ni siquiera mi hijo. Don Ernesto aceptó. Me entregó los documentos. Firmamos. Y desde entonces, sin aparecer en público, sin ocupar una oficina, yo era la accionista mayoritaria del supermercado donde me acababan de humillar. Mis manos temblaron al sostener ese papel. El mismo lugar donde Carla me había llamado una vergüenza. El mismo pasillo donde Roberto se burló de mí. Ese terreno, esa fachada, esos estantes, eran míos. Y eso no era todo. Saqué otra carpeta. Propiedad N.1, un pequeño edificio de departamentos en renta. Propiedad N.2, 2 locales comerciales alquilados. Propiedad N.3, un terreno que ahora valía 10 veces más. Debajo un portafolio de inversiones que había crecido poco a poco silenciosamente, como una planta que echa raíces bajo tierra. 40, 50 millones. No porque fuera ambiciosa, porque fui prudente. Mientras ellos gastaban en ropa, salidas, fiestas, yo pensaba en el futuro. En un futuro donde quizás podría vivir en paz. Pero al ver los documentos en mis manos, una pregunta difícil me atravesó. ¿Por qué me comporté como si no valiera nada, cuando en realidad valía más de lo que jamás imaginé? La respuesta dolía. Porque los amaba. Porque pensé que ser madre era aceptar todo. Porque confundí sacrificio con humillación. Pero esa tarde algo se rompió. Me senté sobre la cama y cerré los ojos. Volví a verme joven, con un niño pequeño en brazos, prometiéndole que nada le faltaría. Lo cuidé cuando su padre nos abandonó. Lo protegí, lo alimenté, lo defendí del mundo. Y ahora ese mismo niño se reía de mí frente a extraños. Un nudo duro se formó en mi garganta. Pero no lloré. En vez de eso, saqué mi agenda vieja, la que ya nadie miraba, y marqué un nombre que hacía años no encontraba: licenciada Valeria Guzmán, abogada, una de mis pocas clientes del pasado.
Había trabajado para ella cuando aún estudiaba Derecho. Contestó al tercer timbre. Bueno, Valeria, soy Isabel Montoya. Silencio, sorpresa. Isabel, Dios mío, pensé que se había mudado. ¿Cómo está? Miré los documentos en mis manos. Necesito su ayuda, y la necesito con discreción absoluta. Su tono cambió al instante. Se volvió serio. Dígame cuándo la veo y llego. Quiero reunirme mañana temprano. Hay cosas que debo cambiar. Mi testamento, mi vida, mi destino. Ahí estaré, respondió sin dudar. Colgué el teléfono. Y en ese instante sentí algo que no sentía desde hacía más de 20 años. Control. Respiré profundamente. El aire entró en mis pulmones como si fuera nuevo, como si hasta ahora solo hubiese estado sobreviviendo sin realmente vivir. Afuera escuchaba la voz de Carla masterizando su mundo falso. Claro que él me ama. Sin mí no es nadie. Sonreí levemente. Tú tampoco eres nadie sin mí, pensé, y muy pronto lo entenderías. Pero demasiado tarde. Guardé cada documento de nuevo en su lugar. Cerré la caja fuerte. Pasé mi mano por la fría superficie metálica. Gracias, le susurré como a una vieja amiga. Al salir del cuarto, caminé más erguida, más firme, más segura. Podía sentir las miradas extrañadas a mi alrededor. ¿Qué te pasa?, preguntó Roberto con aburrimiento. Pareces distinta. Lo miré con dulzura, pero también con una verdad nueva en mis ojos. Nada, hijo, le respondí. Solo estoy recordando quién soy. Y en ese momento, sin que él lo notara, empezó el verdadero final de su comodidad. Esa noche casi no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en años mi mente estaba despierta de verdad. Cada recuerdo, cada humillación, cada sacrificio volvió a mi memoria como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto que había estado oscuro demasiado tiempo. Escuchaba los ruidos de la casa, la televisión encendida en la sala, las risas falsas de Carla, el sonido de los cubiertos chocando contra los platos. Todo seguía igual para ellos. Pero mi mundo ya no era el mismo. Me senté en el borde de la cama. Miré mis manos arrugadas, sí, pero también manos que habían levantado familias, negocios, hogares. Manos que habían creado un imperio silencioso mientras otros me miraban con desprecio. En ese silencio nocturno, una idea comenzó a tomar forma. No era venganza inmediata, no era rabia descontrolada, era algo más frío, más calculado, más justo. Necesitaba saber qué pensaban de mí cuando creían que no estaba escuchando. Y al día siguiente, el destino me dio la respuesta sin que la pidiera. Eran alrededor de las 11 de la mañana cuando escuché la puerta principal abrirse. Carla había invitado a 2 de sus amigas mujeres tan superficiales como ella, Mariana y Sandra. Hablaban alto, sin respeto, creyéndose dueñas de la casa. Me quedé arriba fingiendo que estaba ordenando mientras ellas se sentaban en la sala, copas de vino en mano, riéndose como hienas. ¿Y tu suegra?, preguntó una de ellas. ¿Sigue viviendo aquí? Carla soltó una risa burlona. Desgraciadamente sí. Se pega como una plaga. No sé cómo deshacerme de ella. Mi corazón dio un fuerte latido, pero me mantuve quieta. No podía irme. Necesitaba escuchar la verdad completa. ¿Por qué no la metes en un asilo?, dijo la otra. Ya está grande, ¿no? Mi nuera suspiró exageradamente. Estamos esperando a que se muera primero, dijo sin ninguna vergüenza. Seguro tiene un poco de dinero escondido. No creo que tanto, pero algo debe haber. Y cuando se vaya, eso será nuestro. Las palabras me helaron la sangre. No hablaban de mí como persona. Hablaban de mí como de un problema,
que se esperaba que desapareciera. ¿Tu marido está de acuerdo?, preguntó Mariana. Roberto sabe. No le gusta decirlo en voz alta, pero sabe que es lo mejor. A veces hasta dice que sería un alivio despertarse y que ya no esté. Sentí que el mundo se detenía. Roberto, mi hijo, mi niño. El mismo al que cargué en brazos cuando tenía fiebre. El mismo al que alimenté cuando nadie más quería ayudarnos. El mismo por el que trabajé hasta que mis huesos crujieron. Ahora esperaba el día de mi muerte para sentirse aliviado. Mis piernas casi no me sostenían. Me sujeté de la baranda, respiré profundamente. Si bajaba en ese instante, si enfrentaba a Carla, todo podía arruinarse. Debía ser fuerte. Debía usar mi silencio como arma, tal como lo había hecho toda mi vida. Solo que esta vez para salvarme a mí misma. Además, continuó Carla, mientras tanto nos sirve de sirvienta gratis. Lava, cocina, cuida al niño. ¿Por qué desperdiciar esa ayuda? Las tres rieron. Yo cerré los ojos. Mis manos apretaron la madera con fuerza. No sentía dolor, no sentía tristeza. Sentía algo mucho más poderoso. Claridad. En ese momento supe que ya no podía permitir un solo día más bajo ese techo. Ese mismo día, después de que sus amigas se fueron, bajé como si nada hubiera pasado. Me puse a cortar verduras en la cocina. Carla me observaba con su típica cara de superioridad. Van a venir unos amigos de Roberto este fin de semana, dijo. Tienes que limpiar bien el patio, que no se note que vive una vieja aquí. No respondí, solo asentí levemente. Por dentro algo ya había decidido su final. Aquella misma tarde salí a dar un paseo. Caminé hasta el pequeño café donde había quedado con Valeria. Llegó vestida de negro, con su maletín, su mirada firme. Cuénteme todo, me dijo sin rodeos. Y lo hice. Le hablé. De la humillación, de la casa, de las conversaciones que había escuchado, de mis bienes, de mi miedo, pero sobre todo de mi despertar. Valeria no se sorprendió. Tomó notas con calma. Lo que está viviendo Isabel tiene un nombre: abuso emocional y económico. Pero también tiene una solución legal muy clara. Quiero sacarlos de mi vida, le respondí. Sin gritos, sin escándalos, pero con justicia. Entonces haga exactamente lo que yo le diga. Me explicó todo. El procedimiento, el silencio, los documentos que debían firmarse, las medidas legales para protegerme, la nueva estructura de mi testamento, cómo eliminar a Roberto y a Carla como beneficiarios, cómo proteger a Diego sin que ellos pusieran sus manos sobre ese dinero. Mientras ella hablaba, yo sabía que cada palabra era un paso más hacia mi libertad. Cuando termine esto, le dije suavemente: quiero irme, conocer el mundo, vivir. Y ella sonrió. Será un gusto ayudarle a renacer. Volví a casa en silencio. Todo parecía exactamente igual, pero en cuestión de días nada volvería a serlo. Esa noche, mientras ellos dormían, miré el techo de mi pequeño cuarto y susurré una promesa que nadie pudo escuchar. Ya no soy su víctima, ya no soy su criada, ya no soy su sombra. Ahora, yo soy su consecuencia. Los días siguientes pasaron como un largo suspiro contenido. Por fuera, todo seguía igual. Mis manos continuaban lavando los platos, barriendo los rincones, doblando la ropa de mi hijo, preparando la comida, que Carla casi nunca agradecía. Pero dentro de mí, en lo más profundo de mi pecho, algo irreversible ya había comenzado a cambiar. Ahora cada movimiento tenía un propósito, cada paso una intención secreta, cada silencio una decisión. Valeria me llamó la mañana siguiente. Ya empecé a trabajar en los documentos. Quiero que nos veamos hoy en la oficina. Esto debe hacerse con absoluta precisión. Le respondí con voz firme.
Iré esta tarde. Inventé una excusa simple cuando Carla preguntó: ¿A dónde vas ahora? A caminar un poco. Me duele la espalda. No tardes, respondió sin siquiera mirarme. Si supiera. Caminé por el barrio como si nada, pero cuando doblé la esquina tomé un taxi. El chofer me miró por el espejo retrovisor. ¿A dónde la llevo, señora? A recuperar mi vida, murmuré, y luego le di la dirección de la oficina de Valeria. La abogada me recibió con una seriedad que me hizo sentir respetada. Sobre su escritorio descansaban carpetas llenas, mi nombre escrito en todas ellas. Aquí está todo, dijo. Su testamento original. Y el nuevo. Lo tomé con manos temblorosas. Durante años había pensado que dejarle todo a Roberto era lo más justo, natural, correcto. Pero ahora veía ese papel con otros ojos. Comprendía que la sangre no siempre implica amor, ni la maternidad garantiza respeto. Valeria continuó hablando. En este nuevo documento, usted elimina completamente a su hijo Roberto como beneficiario. Carla tampoco aparece en ninguna parte. En su lugar, hemos creado un fideicomiso para su nieto Diego, al que solo podrá acceder cuando cumpla 25 años. Siempre y cuando mantenga una relación respetuosa con usted. Asentí en silencio. El resto de sus bienes se dividirán en 2 partes, agregó. Una para donaciones a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. La otra quedará bajo su control para que usted la use como desee durante su vida. Sentí algo parecido a alivio, justicia, paz. Firme aquí, me dijo tendiéndome la pluma. Lo hice sin dudar. Cada trazo de mi firma era como desatar una cadena invisible que me había mantenido atada tantos años. Después pasó al segundo punto. Ahora sobre la casa, añadió Valeria. Legalmente ya estaba a su nombre en un 80% desde hace años, aunque su hijo nunca lo supo, porque los pagos se hicieron con su dinero y a través de terceros. Hoy procederemos a transferir el resto y notificarlos formalmente. El aire se volvió liviano. Aquella casa, mi casa, volvería a pertenecerme por completo. ¿Cuándo se lo diremos?, pregunté. Cuando tengamos todo listo, y créame, Isabel, ese momento será inolvidable. 2 días después, Valeria llegó acompañada de otro abogado y un notario. Yo estaba sentada en la pequeña sala de la casa tranquila esperando. Carla fue la primera en aparecer confundida. ¿Qué está pasando aquí?, dijo molesta. ¿Quiénes son estas personas? Roberto llegó detrás de ella con el ceño fruncido. «Mamá, ¿hiciste algo malo?» Lo miré. Su voz no tenía dulzura, solo sospecha, como si yo, la mujer que lo había criado, de pronto fuera una amenaza. «No he hecho nada malo, hijo», respondí con serenidad. «Solo he tomado una decisión». Valeria dio un paso adelante y colocó una carpeta sobre la mesa. «Señor Roberto Montoya, señora Carla Sánchez, hemos venido a informarles oficialmente que a partir del día de hoy dejan de ser beneficiarios del testamento de la señora Isabel Montoya». El silencio fue absoluto. Carla abrió los ojos exageradamente. «¿Qué está diciendo? ¿Que nos quitará la herencia?» «No se las estoy quitando», dije con voz firme. «Simplemente estoy devolviéndosela a quien pertenece». Mi hijo tragó saliva. «Mamá, esto no puede ser real». «Es completamente legal», intervino Valeria. «Además, quiero informarles que la señora Montoya es propietaria mayoritaria de 3 negocios registrados, entre ellos el supermercado La Esperanza y varias propiedades en esta zona». Roberto me miró como si acabara de conocerme por primera vez. «¿Tú, dueña del supermercado?» «El mismo donde me llamaron vergüenza», respondí sin levantar la voz.
el mismo lugar donde se burlaron de mí hace apenas unos días, el lugar donde creyeron que yo era una sirvienta. Carla retrocedió 2 pasos. Eso es imposible. Tú no tienes ese dinero. Valeria sacó más papeles. Aquí están los documentos, acciones, contratos y escrituras desde hace más de 15 años. Las manos de Carla comenzaron a temblar. Su rostro cambió de color. Entonces, todo este tiempo. Todo este tiempo ustedes vivieron bajo mi techo, dije con calma. Todo este tiempo me llamaron vieja estorbo criada, sin saber que cada ladrillo de esta casa se sostuvo con mi esfuerzo. Roberto se dejó caer en el sofá como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto? No hubo lágrimas ni gritos, solo mi voz pausada. No quiero arreglar nada, quiero empezar de nuevo. Valeria dio la noticia final. A partir de hoy, esta casa pertenece en su totalidad a la señora Isabel Montoya. Ustedes tienen un plazo de 30 días para desalojarla. Carla lanzó un grito ahogado. No puedes hacernos esto. Y Diego. Diego siempre será mi nieto, respondí con suavidad. Pero tú y Roberto dejaron de ser mi familia en el momento en que dejaron de respetarme. El silencio volvió a llenar la casa. Ninguno sabía qué decir. Y yo me sentía más liviana que nunca. Mientras ellos permanecían en shock, subí a mi cuarto y comencé a empacar. No porque tuviera que irme, sino porque quería hacerlo. Al cerrar la maleta, miré por última vez aquel pequeño cuarto donde pasé tantos años escondida, y comprendí algo que me hizo sonreír. Mi vida finalmente acababa de comenzar. Salí de aquella casa sin mirar atrás. No porque no me doliera, sino porque por primera vez en décadas el dolor ya no me dirigía. Al contrario, era la esperanza la que me empujaba hacia adelante como una brisa tibia que me envolvía los hombros y me susurraba que todavía quedaba mucho por vivir. Durante 3 noches me hospedé en un pequeño hotel del centro. Una habitación sencilla, un ventanal que daba a la calle y una cama que crujía cuando me movía. Pero aún así era un palacio comparado con la prisión en la que había vivido los últimos años. Allí no había gritos, ni órdenes, ni miradas de desprecio. Solo silencio y libertad. Valeria me visitó al segundo día con una taza de café caliente. ¿Cómo se siente Isabel?, preguntó con una sonrisa sincera. Pensé un momento antes de responder, como si hubiera vuelto a respirar después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Y era verdad. Pasamos varias horas revisando documentos, organizando cuentas, cerrando antiguos registros que ya no necesitaba y abriendo otros nuevos para la vida que estaba a punto de comenzar. Mi fortuna, esa que nadie imaginó, jamás, estaba ahora ordenada clara bajo mi propio control. No necesitaba tanto dinero. Mi intención nunca fue acumular más. Solo quería usarlo para algo que valiera la pena. Quiero viajar, le dije con decisión. Quiero conocer Latinoamérica. He pasado toda mi vida encerrada en esta misma calle. Quiero ver el mundo con mis propios ojos antes de que ellos se me cierren. Valeria asintió. Y lo hará, más cómoda que nunca además. A la semana siguiente ya estaba en un avión rumbo a Colombia. Era la primera vez que viajaba sola. La ventanilla mostraba nubes, montañas, ciudades que parecían pequeños juguetes vistos desde el cielo. Sentí mariposas en el estómago como una niña a punto de descubrir algo por primera vez. En Medellín caminé por calles llenas de color, flores colgando en balcones, música en las plazas, sonrisas en rostros desconocidos que sin saber mi historia me trataban con más respeto
del que recibí en mi propia casa. Entré a un mercado local y compré frutas no porque las necesitara, sino porque quería sentir el gesto de elegir por mí misma. Un joven me ofreció ayuda para cargar la bolsa. Señora, ¿le ayudo? Y por primera vez en años respondí con orgullo, no con vergüenza. Claro que sí, gracias, hijo. En ese momento comprendí algo profundo, no era invisible. Nunca lo fui. Simplemente estuve rodeada de personas que eligieron no verme. Después viajé a Perú. Caminé por las calles de Cusco, sentí el frío de la montaña y el calor humano de su gente. Visité un pequeño comedor donde una anciana preparaba sopa tradicional. Me senté a su lado y sin palabras entendí que compartíamos algo más que la edad. Dos mujeres que habían sobrevivido al silencio. En Chile observé el Océano Pacífico. Sus olas rompían contra las rocas con la misma fuerza que ahora sentía dentro de mí. Lloré un poco allí frente al mar, pero no de tristeza. Lloré por todo lo que me había perdido y por todo lo que ahora al fin estaba viviendo. Escribí en un pequeño cuaderno cada experiencia, cada sabor, cada rostro amable, cada amanecer. Era como recuperar pedazos de una joven Isabel que creyó que su vida había terminado cuando su esposo la abandonó, cuando en realidad apenas estaba comenzando. No todo fue lujo. No quería una vida de excesos. Preferí pequeños hoteles con balcones, comidas sencillas, personas reales. Quería vivir como siempre había soñado, tranquila, libre y rodeada de verdad. Y en medio de ese viaje ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras tomaba café en una plazoleta de Buenos Aires, escuché a una mujer llorando en la mesa de al lado. Era mayor. Sus manos temblaban al sostener la taza. Mi hijo me sacó de casa, sollozaba. Dice que ya no sirvo para nada. Aquellas palabras atravesaron mi corazón. Me acerqué sin pensar. Señora, le dije suavemente, usted no está sola. Y en ese instante se formó una conexión. Empezamos a hablar. Me contó su historia, tan parecida a la mía y al mismo tiempo diferente. Me di cuenta de que no era la única, que había muchas, demasiadas mujeres mayores viviendo en la sombra de la ingratitud de sus propios hijos. Aquella noche, en la habitación del hotel, tomé una decisión. Marqué el número de Valeria. Quiero crear una fundación, le dije con voz firme. Un lugar para mujeres como yo, mujeres que fueron olvidadas por sus propias familias. Quiero que sepan que aún tienen valor. Valeria guardó silencio unos segundos. Eso es exactamente lo que necesita este mundo, Isabel. Pasaron los meses. Mi rostro volvió a tener color, mis ojos luz. Caminaba sin encorvarme, reía sin pedir permiso. Me hacía fotos frente a monumentos, en parques, en cafés. Sonreía, de verdad. Y en cada lugar donde iba, dejaba un pequeño gesto, una donación anónima, una mano en el hombro, una palabra de aliento, una promesa. Yo, que había sido llamada vieja vergüenza, ahora era una mujer libre, atravesando continentes con la cabeza en alto. Y mientras el avión me llevaba rumbo a mi siguiente destino, Panamá, entendí que lo que había perdido en un supermercado no fue mi dignidad, porque mi dignidad siempre estuvo ahí. Lo que ocurrió ese día fue que la recuperé. Pasaron 6 meses desde aquella mañana en el supermercado. 6 meses desde que escuché a mi nuera llamarme vergüenza frente a extraños. 6 meses desde que supe, con una claridad que dolía, pero también liberaba, que mi vida necesitaba un cambio definitivo. Mientras tanto, muchas cosas habían sucedido en silencio, lejos de mí, en la misma casa que una vez llamé hogar. Valeria me mantenía informada solo cuando era necesario. No para alimentar rencores,
sino para cerrar capítulos con la mayor dignidad posible. Roberto perdió su trabajo. Sin mi respaldo económico oculto, comenzaron a acumularse las deudas. Él, que creyó que todo siempre estaría allí, descubrió demasiado tarde que el suelo bajo sus pies no era tan firme como pensaba. Carla, al ver que no había herencia millonaria, ni casa, ni propiedades esperando por ella, cambió de actitud de inmediato. «No firmé para vivir en la pobreza», le gritó una noche, según me contó una vecina. Semanas después pidió el divorcio. Roberto se quedó solo en aquella casa, en mi casa en la que yo le había dado todo, y ahora él no tenía nada, nada más que el eco de sus decisiones. Pero la soledad no fue su castigo más grande. Su verdadero castigo fue la culpa. Mamá, me escribió en un mensaje que tardé días en abrir. Rezo todos los días para que algún día puedas perdonarme. Te fallé como hijo. Ahora entiendo todo lo que hiciste por mí. Leí esas palabras bajo la sombra de un árbol en un parque de Costa Rica, donde el viento olía a flores salvajes. No lloré. Tampoco respondí de inmediato. Ya no necesitaba sus disculpas para seguir adelante. Había aprendido que algunas heridas no se sanan volviendo atrás, sino aprendiendo a caminar hacia otra dirección. Quien sí volvió a buscarme fue Diego. Mi nieto había crecido rápidamente en esos meses. Su voz ya no era la de un niño, sino la inquieta y sincera de un joven que empezaba a entender el mundo. Abuela, ¿estás bien?, me preguntó un día a través de una videollamada. Detrás de mí se veía el paisaje de una pequeña cabaña frente al mar. Estoy mejor que nunca, mi amor. Papá dice que quiere hablar contigo, agregó tímidamente. Pero yo no le dije dónde estás. Sentí una calidez profunda en el pecho. Gracias. Hubo silencio. Abuela, quiero pedirte perdón, dijo sin rodeos. Yo también me reí. Yo también fui cruel contigo. Mi corazón tembló, pero no de dolor sino de esperanza, porque a diferencia de su padre, él sí entendía. Lo sé, Diego, respondí, y lo único que quiero de ti es que nunca olvides esto, nunca jamás trates a nadie como te enseñen otros, sino como tu corazón te diga que es correcto. Asintió con lágrimas en los ojos. ¿Puedo verte algún día? Sonreí. Cuando estés listo para venir por las razones correctas, aquí estaré. Ese mismo día, confirmé mi decisión de mantener el fideicomiso para él, porque no solo heredaría dinero, heredaría conciencia. Mientras tanto, mi fundación comenzó a funcionar. Mujeres mayores llegaban a nosotros como si hubieran escuchado un llamado invisible. Algunas habían sido excluidas, otras olvidadas, otras maltratadas como yo. Yo no les daba solo ayuda, les devolvía algo mejor. Les devolvía la idea de que aún eran valiosas. Una tarde, una mujer me tomó la mano mientras caminábamos por un jardín comunitario en Panamá. Gracias por no olvidarnos, susurró. Yo cerré los ojos y en lugar del dolor sentí gratitud. Mi historia ya no era solo mía, era de ellas, era de todas. Desde entonces, cada mañana, despierto con la certeza de que la vida no termina a los 70. A los 70. A veces apenas comienza. Y si alguna vez vuelvo a pisar aquel supermercado, no será para demostrar quién soy, sino para recordar de dónde vengo. Porque el día que me llamaron vergüenza, encontraron sin saberlo a una mujer que iba a renacer. Ahora te hablo a ti que estás escuchando mi historia. Tal vez también has sido humillado. Tal vez también sentiste que no valías nada. Tal vez alguien te hizo invisible. Pero dime, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Desde qué ciudad me estás escuchando hoy? Déjamelo saber en los comentarios.
Y si quieres seguir escuchando historias de mujeres que renacen de familias que chocan con la verdad y de vidas que encuentran su justicia, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje.